Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde vamos a leer tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Quiero pedirte humildemente, en el nombre de Jesús, que me pongas a cubierto en tu cruz, Señor. Cubre desde la mollera de la cabeza hasta la planta de mis pies, mi vida, mi cuerpo, Señor. Toma de mí lo que sirva, Señor, para hablar a este pueblo, al que tú amas profundamente. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los que han venido en esta tarde, venciendo las inclemencias del tiempo, el calor, el viento, pero se han esforzado, Señor, y tú estás aquí para bendecirlos. Muchas gracias, Señor, por esta presencia tuya en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que esta mañana me desperté sabiendo que me tocaba predicar? Decía, ¿sabe que no tengo nada que decirles en esta tarde del pueblo? Juan 11:37. Y la pastora me dice, bueno, será el momento que Dios hable, que vos te calles. Y estaba ahí sentado y bueno, Señor, yo no voy a hablar, así que hablamos. Pero luego de desayunar y de hacer otras cosas, me puse a pensar en el propósito de Dios para la gente, para los discípulos. Todos y cada uno hemos venido al Señor, mejor dicho, hemos venido a este mundo con un propósito. El salmista escribía y decía, mi embrión vino en tus ojos. El apóstol Pablo escribe y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé y los hice. Justamente el día viernes hablaba ahí en el Parque Ibepa sobre este pasaje de la Escritura. Hay mucha gente que cuando está pasando por momentos difíciles en su vida, una enfermedad, una pérdida, una muerte en una familia, una crisis económica, una crisis emocional, se pregunta, ¿para qué me habrá pedido Dios este mundo? Yo no sé si alguna vez usted se lo preguntó. Y la realidad es que muchos no tienen respuesta a esta palabra. Y el Señor a nosotros nos da la oportunidad de saber de algunas de las cosas que necesitamos saber para qué estamos en este mundo. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que Él nos llamó con un supremo llamamiento. ¿Qué significa el supremo llamamiento? Significa que por sobre toda circunstancia de la vida y sobre nosotros mismos tenemos que respetar lo que Él nos llamó, para lo que Él nos llamó, y honrar nuestro llamado. Lamentablemente, muchas veces aún los que estamos dentro de las congregaciones no lo hacemos. Y muchas veces dejamos nuestro llamado por cualquier circunstancia, por un dolor, por un desengaño, por una desilusión, y aún muchas veces por comodidad. Hace un tiempo atrás, 15 o 20 días atrás, hablaba un día sábado en un grupo de trabajo que teníamos acá en la iglesia. Hablaba de la idolatría de las congregaciones. Cuando el Señor nos dijo que este año sería un año muy difícil, una de las razones por las que este país y gran parte de América va a pasar por circunstancias muy difíciles, por la idolatría que el hombre natural ha adoptado como parte de su vida. Nuestro país, lo decía el otro día,
nuestro país vive también a través de la idolatría y transforma y cambia lo verdadero por lo que nos sirve. Y yo le decía a los hermanos que lo que el Señor nos mostraba, que el pueblo evangélico también es un pueblo idólatra. Y yo sé que muchos habrán pensado, y el otro día en el programa de radio decía, contaba esto mismo a la gente que estaba en la radio, que una de las cosas uno de los ídolos que más fuerte está en las congregaciones es el ego. Y muchos dirán, no, yo no tengo ese, no me creo más que nadie. Uno de los nombres que tiene nuestro ego se llama yo siento. Tenés que hacer no siento. Yo si no lo siento, no lo hago. Hermano, no siento. Tenés que congregarte, no siento venir a la iglesia. Tenés que ayunar, no, yo no siento. Yo tengo que sentir para ayunar. Hermano, tenemos que ofrendar, no, yo no siento ofrendar. Y nos movemos por lo que sentimos. Eso es una manifestación propia de nuestro ego. Nuestra alma, que es lo emotivo de nuestra vida, siempre elige lo más cómodo, lo que nos gusta, lo que tiene sabor a nosotros. Hace unos años un pastor conocido, amigo, me dice, pastor, lo que tenés que hacer para que la iglesia se te llene es poner buenas sillas. Y él tiene en invierno un buen calefactor, aire gas. Entonces tenés la iglesia calentita y la gente viene porque se siente cómoda. Y en verano poné un buen aire acondicionado, el más grande que tenga. Entonces la gente en esas sillas cómodas y en ese aire fresco viene y se sienten cómodos. Y la verdad que en un momento pensé, y como él tiene uno de esos calefactores, le digo, ¿dónde los conseguiste vos? Y me dio un lugar, fui a averiguar el costo. Y la verdad que estaba bastante caro. Pero dijo, bueno, si es para que se junte la gente, vale la pena. Y después pensando bien a la luz de la palabra, no es esa la forma para que la gente se junte. La forma para que la gente se junte es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Y el propósito que Dios tiene con nosotros, hermano, conmigo por lo menos, no sé con usted, pero creo que también, es que mostremos y manifestemos a través de nuestra vida la obra del Señor. En el libro de Lucas 10, 16, si alguien lo quiere leer con voz alta, pausado, amén. Porque a lo mejor muchos pueden pensar que eso está escrito en mi Biblia, no en otra Biblia. Pero yo quiero que usted lo lea o lo escuche de la boca de su hermano. Por favor. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí también me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Yo quiero que parafraseemos, por favor. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Quizás muchos pueden decir, bueno, pero esto el Señor se lo dijo a los discípulos, a los 12 que estaban con él. Muchos lo toman literalmente y dicen, esto no es para nosotros. Pero quiero que en primer lugar se den cuenta que no eran 12, que no eran los 12, sino que eran 70 de los discípulos, no ya de los que estaban, de los 12 apóstoles, sino que dice la palabra del Señor que eran 70. El que a vosotros oye, a mí me oye. También cuando un día sábado hablamos del bautismo de Espíritu Santo, algo que necesitamos con desesperación buscar y tener, porque el bautismo del Espíritu Santo le da a la Iglesia una autoridad y un poder que necesitamos para manifestar su poder y su gloria. Pero aún aquellos que todavía no han tenido ese encuentro glorioso con el Espíritu de Dios, tenemos un mandato, tenemos una orden y un privilegio que tenemos a partir del momento de haber creído en el Señor. ¿Usted cree en el Señor? Amén. Entonces usted y yo tenemos ese privilegio. Y ese privilegio, ese mandamiento es ir. 2 letras. Ir. Algunos dicen, lo que pasa, pastor, que yo no siento, vuelvo otra vez al espíritu o a la idolatría del ego. Yo no siento el ministerio, pastor. Yo no siento de ir a predicar. Yo no siento de hacer lo que usted quiere que yo haga. Es que yo en realidad no quiero que usted lo haga. El que quiere que lo hagamos es el Señor, no yo. Mi trabajo está en preparar a la gente para que sepa nada más lo que tiene que hacer. Mi trabajo, el trabajo de los pastores, es capacitar a la congregación para que hagan el trabajo bien. Pero la orden no fue dada por mí. El mandamiento no fue dado por mí. Y la promesa tampoco fue dada por mí. Porque la promesa es para los que hacían lo que el Señor les mandaba. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Qué le estaba diciendo con esta palabra? No tenga miedo. Yo estaré con ustedes. No se preocupen por lo que digan, por lo que hagan o por quien se quiera confrontar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Gloria a Dios. Ustedes tienen que ir nada más. Las señales lo van a seguir a ustedes. Porque la orden no es del hombre, la orden es de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta el potencial que tenemos como hombres y mujeres que conocemos al Señor, porque yo estoy convencido que todos conocemos al Señor. Uno de una forma y otro de otra.
tipo de manifestación y otro con otro tipo de manifestación. A veces nuestro cuerpo no nos permite mostrar la manifestación que nosotros tenemos ese deseo de hacer. Yo hablaba el otro día con la pastora y le decía la verdad, estoy orando al Señor, porque el 28 de febrero tenemos una campaña pendiente y le pido a Dios que me dé fuerza en mi garganta para poder predicar, y si no, que mande otro predicador. Pero predicar no solamente el 28 de febrero, sino tenemos que predicar todos los días. Y a veces decimos, pero ¿será que Dios va a usar mi vida? Y si yo me pongo a predicar y digo que el Señor sana a los enfermos y oro y los enfermos no se sanan, ¿qué hacemos? Y si yo me pongo a predicar y viene una persona lisiada y oro por ella y no se sana, ¿qué pasa? Pues ese ya no es un problema, ni el mío, es del Señor. Hace algunos cuantos años, yo tenía alrededor de 30 años, quizá un poco más. Llegó un pastor anciano que fue el precursor de abrir todas las obras de la línea sur, el pastor Evelio Ramos. Él llegó a mi casa y me dijo, pastor, yo vengo a ponerme a sus órdenes. El Señor me dijo que me sujete a usted. Digo, pero pastor, usted es un hombre grande, un hombre con tanta experiencia. Y el pastor me dijo estas palabras, justamente porque tengo experiencia, conozco la voz del Señor y sé cuando Dios me ordena, cuando me manda a hacer algo. Y aunque a mí me parezca raro, yo vengo a ponerme a sus órdenes, pastor. Me sorprendió y me empezó a enseñar algunas cosas, algunas técnicas del evangelismo, porque él era un evangelista de muchos años. Y me dijo, ¿sabe, pastor? Muchos de nosotros nos equivocamos con nuestra juventud, y en nuestra juventud, porque no nombramos en dónde está escrito la orden. Y hay una verdad absoluta que yo en esta tarde quiero remarcarles a ustedes. Por favor, que alguien busque Hebreos capítulo 6. Y este hombre me enseñó y aprendí y lo empecé a poner en práctica. Y me decía, porque las promesas no son tuyas para la gente. Cuando usted nombra y predica, usted no predica en su nombre. Cuando usted ora por los enfermos, no ora en su nombre. Cuando usted ministra a la gente, usted no ministra a la gente en su nombre. Usted ministra a la gente en el nombre de Jesús. ¿Está aquí? Y usted tiene que decirle al enemigo de la vida de la gente y su enemigo, ¿dónde está la orden? Digo, mire que va a ser tan explícito. Y me dijo, hágalo. Y a partir de ese día, la gloria y la honra sea para el Señor. En cada campaña, en cada cruzada de fe, yo usaba esa técnica que me ha dado muchos resultados. Dice en el libro de Hebreos que cuando Dios hizo la promesa, ¿está siguiéndome? Amén. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Diciendo, ¿qué cosa? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa a Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento,
para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿cuántos herederos de la promesa hay aquí en esta tarde? La inmutabilidad de su consejo interpuso, ¿qué cosa? Juramento. ¿Qué puso el Señor? Juramento. O sea que el Señor juró. Le juró a la Alicia. Le juró a Juan. Le juró a Sabrina, a Yamil, a Carito, al hermano Leo, a todos los que está acá nos hizo. ¿Quién, hermano? ¿Pero quién? Dios. Señor. ¿Quién? El Señor. ¿Quién? Dígalo fuerte. ¿Quién hizo el juramento? Dios. Gloria. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, ¿qué cosa? Que Dios mienta. Que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, dentro del lugar santísimo. Esta congregación, voy a decir otra vez, por favor, esta congregación, más allá que tenga, no tenga, que sea o no sepa, tiene un juramento de Dios. Y como Él no puede mentir, Él lo ha dicho y Él lo hará. El libro de Número, capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor es un Dios veraz. Dígale al hermano que está a su lado, nuestro Dios es un Dios veraz. ¿Qué pasó? Dios es un Dios veraz. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice de esta manera. ¿Contrario? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Versículo 32. Léalo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dígale al hermano que está al lado. ¿Cómo? Si Él entregó a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Qué cosas? Todas las cosas. ¿Será palabra de Dios esto? Amén. ¿Usted qué opina? Amén. ¿Y por qué entonces la debilidad de nuestras vidas que nos cuesta tanto hacer lo que el Señor nos mandó a hacer? Hubo un hombre que seguramente el pastor Néstor y la pastora Julia se deben acordar de él. Era un hombre analfabeto, un hombre que no tenía 0 letra, pero había creído en el eterno Dios que no miente.
Este hombre durante 4 años, escúchenme, no tenía quien le enseñara ni le predicara como usted y yo tenemos la oportunidad que nos hablen y nos enseñen. Un hombre común del vulgo, un paisano con oyuta, ¿sabe lo que es la oyuta, no? No sé cómo le llaman, con chala, así, criado en las cordilleras de Chile. ¿Alguien alguna vez le había hablado de Dios? Y él dijo, yo quiero conocer al Dios que me hablaba. Y alguien le dijo que tenía que ir a orar, a estar a solas con Dios. Durante 4 años este hombre se iba a las cordilleras, a las montañas de Chile y se quedaba días enteros sin tener la posibilidad de leer la escritura porque no sabía leer, y aunque su esposa era con la que se casó después era maestra, él era analfabeto total. Y después de 4 años de orar, de meditar, un día escuchó una voz que le decía, vas a bajar al pueblo y vas a ir a la plaza. Se tomó un medio de locomoción y viajó a la capital chilena, Santiago de Chile, y se metió en el medio de la plaza y dijo, ¿qué hago ahora? No sabía hablar prácticamente en Castilla, hablaba solamente el mapurungún. Y dice que si recibió lo que tenía que hacer, dice que empezó a mirar el sol. La gente del común, usted sabe que usted empieza a mirar y la gente dice que mira y se pone a mirar. Y de repente se le juntó una gran multitud de personas alrededor de él que estaban mirando el sol. Y llegó un momento en el que el Señor le dijo que empezara a orar por los que estaban enfermos. Y el Señor le empezó a soltar la palabra de ciencia y le decía, a usted le duele esto, y lloraba en su bella lengua. Y la gente se sanaba, y como se sanaba, la gente corría contando que algo raro estaba pasando con ese paisano, con ese mapuche. Y empezó a contarse gran cantidad de gente por el testimonio de lo que Dios estaba haciendo con ese mapuche. Y de repente el Señor le dijo que se sacara el poncho, andaba con el poncho de Castilla. Y por allá atrás había gente enferma y el Señor le daba testimonio que en lo último de la plaza había gente enferma y él revoleaba el poncho y se lo tiraba, y a donde caía el poncho se sanaba la gente estaba enloquecida, los sordos empezaron a oír, la gente que no podía caminar, caminaba, la gente que estaba corta de vista empezó Dios a aclararle la vista. Ese hombre recorrió Chile con un cultrún. Recorrió Argentina de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste. A la zona lo trajo unos pastores de Mendoza. De aquí fue a Buenos Aires. Hermano, yo tocaba la guitarra en el coro cuando él visitó nuestra congregación. Yo tenía 11 años, 12 años. Las cosas que yo vi en ese hombre no las volví a ver nunca más. Estaba hablando y tiraba el poncho y le caía a una persona y el Señor lo sanaba. Y entre lengua hablaba y decía, yo siento acá algo. ¿Y será que entonces el Señor está sanando personas? No tenía neta. No había tenido pastor que le pastoreara y le enseñara. Él se uniformaba con un uniforme de la iglesia del ejército evangélico, un uniforme gris. Si usted, que tanto manejamos hoy en la internet,
métase en Google y pregunte, averigua ahí quién fue el pastor Domingo Colihuinca. Un paisano que no tenía letra, pero ¿sabe cuál era qué lo motivó a este hombre? El tiempo de comunión con el Padre. Tuvo 4 años orando y pidiendo, algo que nos falta a nosotros, porque nuestro ego nos dice, yo no siento orar. Nuestro ego no nos permite, si nos dicen, vamos a llorar toda la iglesia, no, yo no voy a llorar porque no siento. ¿No es así? Pregunto. Hermano, vamos a hacer un movimiento evangelístico. Vaya usted, yo no siento. Si usted siente, hágalo usted. Nuestra idolatría hacia nuestra comodidad no nos deja hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. El Señor nos mandó a hacer, a sanar, nos mandó a sanar enfermos. A mí la Biblia dice, a los 70 los mandó aún a resucitar muertos. Lean los versículos anteriores de Lucas 10, del versículo que hemos leído. Mire qué tremenda palabra. ¿Sabe que a mí me asombra, realmente me asombra este versículo, lo tremendo que es? Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, ¿qué te está diciendo, hermano santo? ¿Qué te está diciendo, hermano? ¿Qué te está diciendo el Señor cuando dice, el que a vosotros oye, a mí me oye? Somos la boca de Dios. Que somos la boca de Dios. ¿Sabe, hermano? Yo lo conté aquí, pero como somos poquitos y estamos entre casa, les voy a contar algo. Yo comencé mi ministerio en el año 77. Comencé en una rancha en la colonia inglesa. No teníamos ni asiento. Nos calentábamos con fuego y nos iluminábamos con chonchón, salíamos todos los colegios. Y yo desde el día que empecé a predicar, y que ese día ganamos un 8 de mayo de 1977, ganamos 11 personas, 12 personas para el Señor. Y ahí nomás se formó el grupo. Yo siempre le decía, Señor, yo veía a los enfermos y decía, Señor, si tú estuvieras acá. Nunca oró así. Señor, si tú estuvieras acá, este paralítico se levantaría. Señor, si tú estuvieras acá, a veces viajaba, porque trabajaba acá en Neuquén, en la empresa Tresalé. Yo salía a las 5 de la mañana de Clotier, tomaba el colectivo que daba la vuelta por el hospital y veía a la mamá con los chiquitos. Señor, si tú estuvieras acá, esta mamá no tendría que venir al médico con su bebé. Estoy hablando del año 78, en el tiempo del mundial, junio. Y caminaba por la calle y veía a una anciana toda torcida y Señor, si tú estuvieras acá, esta anciana se levantaría. Y esa era mi visión, mi sueño, mi anhelo. Si tú estuvieras acá, Señor. Aleluya. Si tú estuvieras acá, todo lo que los enfermos que están a tu alrededor serían sanados. Y un día el Señor, me senté en el colectivo y me quedé entre dormido. Y el Señor me trajo a recuerdo, así hace el Espíritu de Dios. Y me dijo esta palabra, está escrito en la Biblia, el que me ama. ¿Qué dice? ¿Cuánto la conoce? ¿Cuánto la conocen eso? El que me ama, mi palabra guardará. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él.
Y saben que acá adentro fue como una explosión. Se lo cuento por si les interesa. Dije, Señor, o sea que si yo te amo y guardo tu palabra, tú estás acá, no acá, acá. Y cuando yo toco, tú eres el que toca. Cuando yo hablo, eres tú el que habla. Y no había visto este pasaje de la Escritura en ese momento. Pero en esta tarde les dice a ustedes, Sabrina, a su hija, a todos los que están acá, el propósito de Dios para usted y para mí es que mostremos la gloria de Dios donde estemos. ¿Está acá? Amén. Es importante que vean al templo, sí que es importante, a mí me gusta verlo. Pero no es solo para que usted venga al templo. No es solo para que gaste 2 horas, 1 hora y media de su tiempo el día sábado o el día domingo. Es importante que venga para perfeccionar y crecer en su fe. Porque el gran problema de nuestras congregaciones es nuestra falta de fe en lo que decimos creer. Y la única forma de obtener ese don maravilloso de la fe tiene una sola manera. No es por la imposición de manos, no es por la alabanza, no es si canta Marco Guido, canta no sé quién, o predica el pastor Carlos, o el pastor Néstor, o la pastora Nancy, o cualquiera de ustedes. El don de la fe viene por una sola manera. Por eso es necesario que se congreguen. Porque la fe no es por leer en tu casa la palabra. La fe no viene por cantar alabanzas en tu casa. La fe no viene por orar en tu casa. Mi Biblia y tu Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? Yo nunca comí en el baño, hermano. Si alguna vez alguien come en el baño, le dicen, ¿qué desubicado que? Ni tampoco como en el piso. Tengo una mesa para comer. Pues la palabra de Dios se predica en un lugar. En la mesa de papá. Por eso necesitamos congregarnos, pero no es esa la única finalidad para la cual el Señor nos llamó. El Señor llamó a Carlos Ramírez, a Néstor Güez, a Nancy Cifuentes y a cada uno de ustedes para que seamos nada más y nada menos que portadores de la bendición y del poder de Dios. ¿Está aquí o se fue, hermano? Es que a ustedes oyen, a mí me oyen. ¿No les da gusto eso? Hoy me sorprendió algo. ¿Sabe que la gente está desesperada por una palabra de Dios? Está desesperada, ¿no? Por eso buscan en los curanderos, en los macumberos, en los hombres que dicen que son y no son, en los falsos profetas, y van de aquí para allá buscando una palabra. Hoy íbamos al barrio Ibeca a buscar a las señoritas y al bebé. Y paramos allí en la Godoy, en la Godoy. Y vino un chico corriendo. Me dice, le limpio el vidrio. Y digo, no, porque no tenía dinero. Y me dice, quiero que usted ore por mí. Yo iba vestido, puse un pantalón corto porque teníamos que traer a chiquichito y a veces viene todo cochino.
Y me dijo, porque usted es cristiano, ¿no? Yo sí, yo quiero volverme a Dios. Y yo soy pastor, por favor, ore por mí. Pero no quiero que me limpie porque no tengo con qué pagarte, hijo. Pero sí voy a orar por ti. Todo me está haciendo mal. Yo sé que tengo que volverme al Señor. La gente, así como piden un pedazo de pan muchos, o piden una moneda muchos, no todos piden una moneda ni piden un sándwich, pero hay una gran necesidad de una iglesia activa que entienda. Necesitamos entender. Y tenemos que dejar de mirar nuestro propio ombligo. Una vez le dije a una persona, no recuerdo quién era, no de acá, de otro lado, a ver, no, muy bueno. Deja de preocuparte por lo que te pasa a vos. Porque mientras estés mirando lo que te pasa a vos, solamente a vos, hay un mundo alrededor que necesita que vos le des una palabra. Cuando vos empieces a darle, de 25 de mayo La Pampa, cuando vos empieces a darle a otro, te vas a dar cuenta de cuánto tenés para dar y vas a cambiar tu actitud. Hace 15, 20 días me escribió y le pregunté, ¿cómo estás, hermana? Yo le digo flaca porque realmente es flaquita. Dice, no sabés lo bien que estoy y lo bien que me hizo lo que me dijiste. Tenemos nuestras manos llenas de bendiciones. ¿Sabe usted? Sus manos están llenas de bendiciones. ¿Me está escuchando? Tiene una palabra. El Señor juró, puso su propia vida en el juramento, juró por sí mismo. Él no puede mentir. Él no puede mentir. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo a una mujer llamada Marta, que tenía una crisis terminal. Se había muerto su hermano. Y Jesús se apareció y le dijo, saquen la piedra de él. Señor, ya está hediondo. Y él ella. Y la miró, porque anteriormente le había dicho esta misma Marta a Jesús, si tú hubieras estado aquí, ¿qué cosa? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le contestó el maestro? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si vos podés creer, vas a ver la gloria de Dios. Y Marta dijo, pero tiene 4 días de muerto. La abuela, yo me imagino la cara del maestro. Marta, amiga, no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios y que si puedes creer, aunque esté muerto, vivirá. Nos dicen esta noche nosotros, tenemos dos formas de vivir. Y con esto también. 2 formas de pasar este tiempo sobre la faz de la tierra. 2, no hay 3. Uno siendo unos creyentes aburridos, aletargados, melindrinoso, llorisquero, y no puedo, y no sé, y no siento, no tengo ganas, hace mucho frío, hace mucho calor, miro el viento,
o tenemos la posibilidad de creerle al Señor y caminar. Hay una palabra que se usa tanto en este tiempo, la palabra empoderado. Caminar empoderado por lo que Dios nos dio. No nos va a dar, ya nos dio. Yo tengo eso. ¿Y usted? Gloria a Dios. Todo, pero yo. El Señor ya nos dio a cada uno de nosotros un llamamiento santo, un supremo llamamiento. Y junto con el llamamiento nos dio las herramientas para hacer realidad el trabajo que Él nos encomendó hacer. El que a ustedes los oye, A mí me oye. el que escucha a Nicolás, pero viste que Nicolás es cortito de palabra, habla poquito Nicolás. El que escucha a Nicolás, el que escucha a Julia, ¿tenés algo que decir? ¿Tenés algo que decir? Bendice alma mía Jehová. Y no olvides, Ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdonó, te perdona y te perdonará todos tus pecados. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como que aquí hay águilas. Amén. Debemos vivir y si tenemos que morir, morir como águilas. Porque hay algo que tiene pluma también. Y tiene pico como el águila. Y tiene espuelones como el águila. Y a la mañana canta y joroba y no te deja dormir. Y el gallo. Pero el gallo necesita que le den de comer. Y no quiero hablar del pavo, pero que tiene pluma, tiene pico y tiene espuelón, no es águila. El águila elige qué comer. El águila no le tiene miedo a las pruebas o a las tormentas, vuela tan alto que eso pasa por arriba de las tormentas y aprovecha los vientos que le son contrarios y las aprovecha para volar a un salto. El que a ustedes oyen, al Señor escucha. Amén. Ojalá que en esta tarde, hermano, yo le ruego al Espíritu de Dios que esta palabra pueda quedar en sus corazones y amonestarlos de tal manera que a partir de mañana salgan a la calle, al vecino, a la vecina, al familiar. No le digan, yo voy a traer al pastor para que ore por usted. Yo renuncié al pastor, así que no le vayan a buscar a mí. En el nombre de Jesús. Sus manos son las manos del Señor. Amén. Su boca es la boca del Señor. Sus oídos son los oídos del Señor. Amén. El que a ustedes oyen, a mí me oyen. Y cada vez que usted hable, usted va a sentir, no la persona, no va a sentir ustedes, nosotros vamos a sentir algo que va a impactar nuestro corazón. Y eso va a hacer que cada día sea como una droga. Aquellos que alguna vez se drogaron saben que no pueden estar sin la droga.
Y aquellos que prueban manifestar el poder de Dios y la mayor de las drogas, la más adicta, con más adicción, no pueden estar sin hablar del amor de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Amén.